Grabando. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar nuevamente delante de ti, Dios. Gracias te damos, Dios, porque tú has sido bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, dice tu palabra que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Dios. Muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Padre, te presentamos la vida de todos los que estamos aquí reunidos, Señor, con un corazón dispuesto a ser enseñados, instruidos, Dios, por tu palabra, Señor. Bendecimos la vida del pastor Mario, Señor, instrumento tuyo en tus manos, Rey de Gloria. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, damos inicio a esta nueva materia, confiados y esperando en ti, Dios. En el nombre de tu precioso Hijo Jesús, amén. Muchas gracias, mi hermana. Gracias, mi hermano Omar. Buenas noches. Wendy, buenas noches. Por ahí vía Darwin. Buenas noches a todos ustedes. Dios les bendiga. Como les había dicho ya a los compañeros, el pastor Fermín me llamó hace un ratico. Esmer, hola, ¿cómo está? Daniel seguramente está ahí, pidiéndome el favor Bien, que hiciera yo esta primera clase. La primera clase vamos a mirar todo lo que tiene relación con todo lo que tenemos que preocuparnos. Aquellos que igualmente ya tomaron esa materia de hermenéutica, nos hemos dado cuenta que no podemos dejar absolutamente nada a un lado. Todo lo que está escrito en las escrituras es importante, absolutamente todo. Los nombres, tanto de las personas como de los lugares, de los ríos, de las montañas, todo tiene un sentido que ser. Por lo tanto, usted y yo, como buenos estudiantes enamorados de Dios y enamorados de su santa y bendita palabra, de hoy en adelante vamos a sacar el tiempo. ¿Qué es importante? Volvemos a hablar. eh, ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que debemos averiguar, como les decía, absolutamente todo. ¿Qué tenemos que tener, veníamos hablando ya desde hace unas clases atrás? La versión de nuestra Biblia tiene generalmente unos mapas en la parte posterior. Tiene unos mapas donde incluyen los viajes misioneros, algunos tienen unos mapas de la época de Abraham, algunos tienen ya unos mapas de la época de Jesucristo, pero hay mucho más. De hecho, hoy en día, de forma virtual, ahí podemos conseguir mapas que nos hagan la comparación entre los sitios geográficos, entre los sitios geográficos del Antiguo y el Nuevo Testamento, en relación a lo que hoy en día se llaman esos lugares que estaban en la Biblia. Debemos entender que un altísimo porcentaje de lo que mencionan en la Biblia geográficamente, pues lógicamente ya no existe, o si existe, está con un nombre diferente. Entonces, nosotros como buenos enamorados de Dios, vuelvo y digo, y de su santa y bendita palabra, de hoy en adelante vamos a tomarnos el tiempo suficiente para poder igualmente ir a esos lugares geográficos y poder entender, porque el contexto geográfico también me da a mí una mayor comprensión. Sí, ya no podemos pasar un texto simplemente leyéndolo y sabiendo que está hablando de un monte, que está hablando de una ciudad, que está hablando de un desierto, que está hablando de esto y nosotros hacernos como los de la vista gorda y simplemente seguir leyendo sin darnos cuenta de ese contexto que estaba rodeando en ese momento o las cosas que se estaban sucediendo cuando se hizo este relato. Entonces, todos tenemos este manual, como les digo, yo les voy a hacer una introducción
y el pastor Fermín, Dios mediante, ya la próxima semana estará con ustedes. Yo me comprometo mañana, después de una conversación con él, de darles el día donde vamos a poder estar con la geografía bíblica. Entonces, que nos quede la claridad, por favor, de que hoy en día usted y yo no podemos simplemente pasar por un texto, sabiendo que hay una serie de información que usted y yo tenemos que sacar. Podemos buscar otras Biblias, podemos buscar unas versiones diferentes también. Ya es el tiempo de que usted y yo tengamos una Biblia de estudio. Sí, ya es necesario que usted y yo tengamos una Biblia de estudio para que podamos reconocer esos sitios. Cuando nos habla, digamos, del monte Oreb y cuando me hablan del monte Sinai, ¿sí? Entendiendo que es lo mismo. Entonces, tenemos que tener esa comprensión. Entonces, los propósitos es que nosotros, los estudiantes de la Biblia, de la Santa Palabra del Señor, primero que todo, no hagamos las cosas con afán, ¿cierto? Cuando usted y yo vamos a ir a un texto, vamos a ir a estudiar un texto, no vayamos con afanes, sino como dice aquí, vamos a explorar, vamos a sumergirnos en ese texto y en este caso en el mundo de la geografía, tanto de la época bíblica como de lo que es actualmente. Actualmente. Eh, en este módulo tenemos referencias tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y la idea es, como dice aquí también, que ustedes se familiaricen con esos términos de la geografía bíblica y nos empecemos a hacer una idea, una idea de dónde es que estamos hablando y dónde está situado lo que estamos hablando. Yo siempre he querido que los alumnos, tanto en las clases como cuando el Señor me permite predicar, es que nos hagamos ese mapa, que vayamos a buscar como si nosotros estuviésemos viendo todo lo que sucede en esos textos, ¿verdad? Entonces es de sensibilizarnos para que cuando nos acerquemos a cada libro, busquemos e identifiquemos esos lugares geográficos que están escritos en la Biblia. Vuelvo y digo lo mismo. Todo lo que está escrito en la Biblia es importante. No podemos dejar pasar simplemente un término sin ir allá, profundizar y entender el por qué Dios quiere que yo tenga claridad sobre ese lugar, sobre ese río, sobre el mar muerto, sobre todo este tipo de cosas. Entonces, lo que vamos a ver como objetivo es estudiar y analizar la geografía, comprender la importancia, vuelvo y digo, es supremamente importante poder comprender cuál es el trasfondo geográfico, el contexto geográfico en que se escribieron las Santas Escrituras. Eh, entonces vamos a ver Antiguo y Nuevo Testamento, aquellos eventos principales, los eventos que sucedían en esa región, en ese momento, y que tengamos esa capacidad de ubicarnos. Vuelvo y les digo, hoy en día usted se mete a internet y puede buscar perfectamente un mapa que haga el contraste entre esos lugares bíblicos y cuál es el lugar que está en la actualidad, porque muchos de ellos, muchos, me atrevo a decir que un altísimo porcentaje de los términos ciudades que estamos viendo ahí, o les cambiaron el nombre o ya no existen también. Entonces, hablar de esos contextos, acuérdense de la hermenéutica, lo importante que es tener la claridad de los contextos, ¿sí? Y así poder entender. Cuando usted habla de Abraham, que salió de Ur de los Caldeos, ¿sí? Es de irse hasta allá al mapa y decir, ay, mire cómo hizo este hombre, mire el recorrido que hizo, para uno poder saber realmente por dónde se está moviendo.
Hay unas competencias, lógicamente, ustedes saben que siempre hay unas actividades, unos cuestionarios que los hacemos porque es necesario que también como institución evaluemos también el estudiante qué pudo comprender, qué no pudo comprender. Por lo tanto, debemos leer, comprender el contenido. Estos módulos, eh, a veces es necesario leer, hacer una lectura rápida, sí, pero también es necesario que volvamos a retomar el texto y volvamos a retomar el módulo y lo volvamos a releer. Eh, en el Instituto Bíblico Cuadrangular Virtual, todos los años estamos añadiéndole nueva información, estamos reorganizando, estamos haciendo que esos módulos cada día y cada año sean más actuales para que ustedes igualmente tengan todo más fresquito. Debemos, como sabemos siempre, meditar y responder las preguntas que hacemos en el curso. Y por supuesto, eso se lo dejo yo al pastor Fermín, que va a ser el maestro titular de esta materia. Eh, el material de estudio, qué importante, volvamos aquí, una Biblia. Si es posible, diferentes versiones, ¿sí? Diferentes versiones. El diccionario bíblico, ¿ya? En esta altura de nosotros ya necesitamos tener una serie de libros de consulta. Yo soy más de las personas que me gusta tener las cosas en físico que de pronto en PDF en el computador. Entonces, el atlas, la concordancia, todo este tipo de cosas que vamos a tener que utilizar y que de aquí en adelante, vuelvo y les digo, es necesario que nosotros tengamos esa claridad. Nosotros ya no podemos simplemente coger la Biblia y leerla sin darle la importancia, ¿sí? Sin darle la importancia. Cuando Dios pone algo en la Biblia, porque es importante. Entonces, aquí hay una serie de fuentes de consulta. Acuérdense que cuando estos nombres están mencionados, es bueno que nosotros también tengamos esa relación, podamos igualmente ir a buscar posiblemente un material adicional que puedan tener estos autores. Entonces, lo que vamos a ver, como les decía, es todo lo que tiene que ver con relación con la geografía bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué se hace necesario? ¿Por qué se hace necesario? Porque los eventos y hechos que sucedieron tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento son fundamentales para el entendimiento correcto y poder ver cómo la historia de la Biblia. Acuérdense que la Biblia no es la historia suya y mía, sino que es la historia de Dios a través de un pueblo y a través de ese pueblo igualmente pasándolos por diferentes regiones, por diferentes lugares, llevándolos a esa promesa de que un día les daría una tierra, les prometió tierra. Israel, tal como la conocemos hoy en día, es un estado pequeño, es un estado relativamente pequeño, rodeado de unos estados supremamente grandes y poderosos y ricos. Israel, a pesar de que es tan pequeño, tiene una inmensa eh, importancia geográfica. Sí, y lo hemos visto desde el Antiguo Testamento, como todas esas grandes potencias tenían que transitar a través de Israel. Hoy en día seguimos haciendo lo mismo. Todas estas grandes potencias quieren apoderarse de Israel. ¿Por qué? Porque igualmente geográficamente es un país de mucha, mucha importancia. Entonces, eh, ¿qué hace la geografía? Tenemos que entender que la geografía me habla a partir de periodos de antes del diluvio, sí, antidiluvianos, pero también
lo que sucedió después del diluvio, todo este tipo de facetas son las que tenemos que nosotros empezar a estudiar. Relata que algunos hombres empezaron, como dice aquí, a especializarse en ciertas ocupaciones u oficios, ¿no? Aquí tenemos otro hombre que se llama Leonardo Woolley, que en sus excavaciones, lógicamente, eh, en 1929-33, en Ur, se descubrió numerosos restos. ¿Qué quiere decir esto? Que esa información que tenemos en la Biblia, esos textos bíblicos, nosotros geográficamente, hoy en día científicamente comprobable de que todo lo que estamos leyendo realmente sucedió. Sí, que lo que estamos leyendo realmente sucedió. Y hay muchas cosas que todavía están ahí que el Señor nos va a permitir. La ubicación geográfica, sí, la geografía del mundo y en el mundo actual es diferente en muchos aspectos a lo que era en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos igualmente viviendo una sobrepoblación en muchos lugares, ¿cierto? Por lo tanto, hoy en día ya la forma de transportarse no era la misma forma de transportarse y movilizarse en la época de los profetas, en la época de Jesús y demás. Todos sabemos que a Pablo le tocaba, cuando iba a trasladarse, los viajes eran viajes, no como nosotros ahora que decimos, bueno, me voy para París o me voy para Santiago, Chile, me gasto 8 horas en un avión. No, esos eran meses y en esos meses pasaban por muchos lugares geográficos. Y eso es lo que usted y yo también tenemos que hacer. Nosotros tenemos que meternos, perdónenme que lo diga de esta manera, meternos en la película, sí, y ser parte de esa película y darnos cuenta de lo que vivieron y lo que vivieron todas las personas que escribieron, esos autores, esos 40 autores que el Señor escogió igualmente, tuvieron que pasar por muchos lugares geográficos importantes, dentro de los cuales había sectores un poco más peligrosos unos que otros, pero todo eso es importante que usted y yo tengamos claridad, tanto en aquel tiempo como lo que está sucediendo hoy en día. Y nos vamos a dar cuenta que hay unos grandes paralelos, ¿sí? Unos grandes paralelos entre lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos con la nación de Israel, con el pueblo de Dios. Lo mismo está sucediendo muchas veces en la actualidad. Entonces, aquí tenemos una serie de, de, de divisiones acuáticas que son importantes, que nosotros tengamos la conciencia. Si me hablan a mí del océano Atlántico, que yo sepa dónde está, sí, sepa dónde está. Si me hablan del glacial ártico, yo sepa dónde está. Si me hablan del océano Índico, que yo sepa dónde está. Eso es importante, sí. Es como ese tipo de cultura general. Sí, pero es importante que yo reconozca que si a mí me hablan de Ámsterdam, de La Haya, yo sepa que, sí, eso está por allá en Holanda. Sí, yo debo conocer tanto lo que sucedió en los textos bíblicos, pero también debo trasladarme a hoy en día en todos estos conocimientos, digamos, de las divisiones acuáticas, ¿cierto? Eh, y ahora estamos viendo cuáles son los océanos que nosotros en este planeta tenemos todavía, ¿sí? Y hay divisiones terrestres, como lo estamos viendo aquí, esos continentes, el continente asiático, Europa, África, Australia, América, que América igualmente sabemos que es el continente americano, y se divide en norte, centro y sur. Norteamérica, Canadá, Estados Unidos; Centroamérica, que está El Salvador, Guatemala, ¿verdad? Nicaragua, y seguimos hacia abajo, Panamá, y llegamos hasta la punta de abajo que está Chile, pero aquí vemos la Antártida, vemos Suramérica, Norteamérica, ¿verdad? Entonces, todo eso yo debo esta noche, cuando usted termine, si todavía no está muy cansado, pues
Vamos a coger un libro, vamos a abrir el computador y vamos a ir y vamos a decir, ve, vamos a ir a ver los diferentes divisiones acuáticas, ¿sí? Para yo empezar a ubicarme dónde está todo esto. Y aquí hay una nota que dice que Colombia pertenece al continente americano y específicamente al sur del continente. Entonces, ¿al continente qué? Suramericano, al sur del continente americano, ¿verdad? Pero la mayoría de los textos y de lo que sucedió en los textos bíblicos no tiene que ver con América, no tiene que ver con Europa, sí tiene que ver más bien con el Medio Oriente o con lo que también se llama o se conoce con el nombre de Asia Occidental. Entonces ahí tenemos muchas cositas que nosotros tenemos que empezar a dilucidar, tenemos que empezar a meter. Vuelvo y digo, estudiar la Biblia tiene que ser con mucha seriedad. Sí, el estudio de la Biblia debe ser profundo. El estudio de la Biblia no puede ser algo que yo lo haga por afán. El estudio de la Biblia, yo tengo que fijarme, como lo hablamos en algún momento por allá en la hermenéutica, de el orden, del orden de los verbos, ejemplo, de por qué el nombre de este señor es tal, porque los nombres y los sitios geográficos en la Biblia tienen mucha significado y mucha importancia. Entonces, usted puede ir a dilucidar en el mapa dónde quedaba el jardín del Edén. Sí, porque tenemos unas referencias. El río Éufrates, por ejemplo. Y si usted hoy en día va y busca el río Éufrates y los otros ríos, los va a ver ahí. Entonces, usted se puede más o menos hacer la idea de cuál era la localización de todo este tipo de situaciones, ¿no? Y acuérdense de dónde es que el Señor se manifiesta, digamos, a Moisés. Ya podemos nosotros geográficamente decir dónde fue que el Señor se le apareció a Moisés. Todo eso tenemos que tenerlo aquí. Aquí estamos viendo eh, los continentes, ¿sí? Aquí en azul vemos a América, Suramérica, Centroamérica. Aquí vemos a Europa, a África, ¿sí? Asia, Australia. Todo eso debemos nosotros tener la claridad. Muy bien. Ahora, miremos los aspectos físicos. Sí, y usted y yo podríamos hacer comparación con los aspectos físicos y culturales del Medio Oriente, que es donde se basan los textos bíblicos, con lo que nosotros vivimos hoy en día y con nuestro trasfondo cultural. Esas brechas que hay que cerrar entre los textos bíblicos y nosotros, y esos aspectos físicos y culturales del Medio Oriente. La región del Medio Oriente tiene unas características físicas y culturales que son propias de la región, sí, propias de la región, que la diferencia de otras regiones, digámoslo así, naturales, ¿sí? Entonces, eh, el mundo donde Dios ha tratado y seguirá tratando con el hombre es aquí. Y nosotros debemos tener conocimiento de todos estos puntos geográficos. Entonces, la subregión, digamos, del Asia Occidental se compone de algunos países que posiblemente usted y yo todavía digamos, sí, yo he escuchado eso, yo he escuchado Afganistán. Claro, hace unos años atrás hubo una guerra allá en Afganistán, ¿sí? Irak, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Chipre. Sí, la Franja de Gaza. Hemos escuchado de la Franja de Gaza, claro. En estos días hay una guerra que está teniendo el pueblo de Dios, de Israel, precisamente, con un grupo que se llama el Hamas, y allá están en la Franja de Gaza. Claro que ya eso se ha expandido, pero qué bueno nosotros poder
ubicarnos y no solamente ubicarnos en la época de Jesucristo, en la época de los profetas, en la época en que apareció Nabucodonosor, en la época que estaba el rey Ciro. No, qué bueno es poder nosotros igualmente entender que eso que estaba sucediendo en aquellas épocas allá, hoy en día tienen un nombre diferente o posiblemente ya no existen, pero que tarde o temprano el Señor permitirá. Irán, ¿cierto? Irak, Israel, Jordania, Kuwait, eso es todo lo que nosotros hoy en día vemos. Sí, en la actualidad, esos nombres son los que llevan estos países. La República Árabe Siria, Arabia Saudita, Turquía, los Emiratos Árabes. Hay ¿cómo se dice esto? Una unión, digámoslo así, una coalición de países árabes, que son 18, como dice aquí, en Asia Occidental. Esos 18 países, igualmente, siempre están buscándole ese lado a, a Israel, porque vuelvo y digo, Israel es geográficamente es un país, aunque es muy pequeño, pero es un país que geográficamente tiene mucha importancia, porque con sus salidas a los diferentes lugares, a las diferentes partes acuáticas. Aquí estamos viendo lo que hoy en día, ¿sí? Lo que hoy en día eh, es la geografía de este continente de Asia Occidental. Ahí está Arabia Saudita, Irak, yo creo que todo esto lo hemos visto nosotros, Irán, ¿no es cierto? Turquía, Afganistán, ¿sí? Eh, aquí está Pakistán, bueno, aquí hay varias cosas. Esto es bueno que ustedes igualmente miren en, en los atlas, ¿sí? En los mapas. A veces los mapas de la Biblia, a pesar de que nos dan una información, podemos indudablemente ir a profundizar. Usted y yo debemos tomar el hábito de convertirnos en unos estudiantes investigativos, ¿sí? No seamos de los estudiantes perezosos para estar estudiando y para ir. Sí, si yo veo algo, tomo nota, paro un momentito, voy y busco ese lugar, me ubico en ese lugar para yo empezar a leer el texto otra vez y voy a tener una mayor comprensión. No me canso de decirles la importancia que tienen los nombres tanto de las regiones, tanto de los ríos, tanto de los montes, como de las personas en los textos bíblicos. No podemos pasar un nombre simplemente sin darnos cuenta de la importancia. Cuando usted y yo nos encontramos con el nombre de una persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a buscar el significado. Sí, por ejemplo, acuérdense ustedes lo que quería decir Jacob. ¿Sí? ¿Quién de ustedes me puede decir qué quería decir Jacob? ¿Quién me va a contestar por ahí? Uy, pero estamos silenciosos hoy, ¿cierto? Jacob significa engañador. Buenas noches. Exactamente, excelente, muchas gracias. Muchas gracias, exacto. Entonces, fíjense que, y el hombre verdaderamente en su carácter, eso era lo que hacía, ¿no? Embaucador, tramposo, todo este tipo de cosas. Entonces, los nombres, tanto de los lugares geográficos como de los ríos y todo esto, debemos, sí, debemos nosotros sacar el tiempo. Entonces, aquí vamos a ver también unas delimitaciones. Estoy haciendo una introducción. Este es el mismo manual que tienen ustedes, ¿sí? De Asia Occidental. Entonces ya vemos algunas montañas por allá en la India que tienen su nombre y también entendemos, digamos, este Hindu Kush, macizo montañoso de Afganistán. Qué bueno uno poder entender todo esto. Fíjense el crecimiento
en la cultura general que nos lleva a nosotros la geografía. Y la geografía bíblica, que es la que nos interesa a nosotros, por supuesto nos va a abrir el horizonte. Sí, nos va a abrir el horizonte, nos va a abrir y nos va a quitar una venda de encima de nosotros poder darnos cuenta por dónde estaban caminando ellos, cuáles eran las jornadas de días y de horas y la cantidad de kilómetros que ellos caminaban, las cantidades de kilómetros que caminaba Jesucristo para ir de un lado al otro. Sí, si usted también puede investigar eso. Cuando el Señor iba de un lugar a Jerusalén, ¿cuánto se demoraba? ¿Cuántos kilómetros? Para que usted y yo entendamos la importancia de nosotros estar siempre preparados, estar listos, que si yo tengo que caminar para ir a llevar la palabra de Dios, yo no puedo poner justificaciones. Ah, es que está lloviendo. No. Ah, es que mire que es que no tengo para el bus. No, 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 no. No, usted y yo tenemos que tener la claridad de que geográficamente donde usted y yo vivimos en Colombia, también hay una topografía y hay una geografía muy compleja también, pero maravillosamente repartida. Entonces, qué bueno que usted y yo también podamos medir el tiempo que ellos se gastaban para ir de un lado al otro. Acordémonos que en esos tiempos no existían carros, no existían ese tipo de transportes, ¿verdad? No existían las autopistas. Entonces, por lo tanto, todo esto tenían que pasar por unos lugares desérticos, unos lugares montañosos. Entonces tenemos montañas, montes, llanuras, llanuras desérticas, mesetas desérticas, depresiones, y esto es bueno que cuando a mí alguien me habla de una meseta desértica, yo tenga idea de qué me están hablando. Sí, si me hablan de una depresión, yo tenga idea geográficamente de qué me están hablando. Muy bien, continuemos. Aquí tengo a un gatico aquí al lado mío. Este no se pierde clase. Geografía, capítulo del Antiguo Testamento. ¿Sí? La geografía de Palestina y su mensaje teológico bíblico. Eh, Palestina, que se llamaba Filistea, de donde vienen los filisteos, los palestinos. Acordémonos que Filistea los, eh, han sido enemigos y fueron enemigos del pueblo de Israel durante mucho tiempo, mucho tiempo. Hoy en día también. Sí, los filisteos que vienen de eh, Filistea, como les digo, hoy en día se llama Palestina, ¿verdad? Entonces, eh, esto es una ciencia, este estudio también, para uno poder tener ese conocimiento de cuál es la superficie terrestre, ¿sí? ¿Cómo es el lugar donde ellos interactuaban? Acuérdense cuando estaba de un lado estaban los filisteos, del otro lado estaba Saúl, y entonces me hablan de que en medio había un valle. Sí, pero ¿cómo es un valle? Pues hay que ir a investigar qué es un valle, hay que ir al texto bíblico y preguntar cómo era el valle. Discúlpenme que aquí está esta belleza, vean. Vengan, mi amor. Ah, perdónenme que ahí quedó en la grabación. Entonces, igualmente, miremos ese territorio y su ubicación. Vea, aquí está en el mapa. Miren esa pequeñura. Vea, aquí estamos. Vea. ¿Sí? Y alrededor, miren esas naciones. Aquí está Israel. Aquí, que si ven el círculo rojo, ahí es una cosita pequeña, pero es un país de mucha importancia. Y más que importancia que pueda tener geográfica o de paso de las demás naciones, es el pueblo de Dios. Y eso ya es importante. Eso es demasiado importante para la humanidad, que aquí, en este pequeño lugar, en este pequeño estado, está el pueblo escogido por Dios. Entonces, eh,
también es necesario, como dice aquí, la posición geográfica de Canaán, ¿sí? Esa intervención de las naciones que dominaban eran las naciones de poderío. Entonces es necesario tener esa claridad sobre tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, la llamada y partida de Abraham, ya en Génesis, ya aquí abajo estamos, entonces decimos, ay, mire todo lo que tuvo que caminar ese señor, mire todo lo que tuvo que caminar. Sí, si usted y yo quisiéramos averiguar cuántos kilómetros, miles de kilómetros tuvo que andar eh, eh, con todo lo que él lleva, ¿verdad? Y eso que, acordémonos que Dios le dijo, vete de tu casa y de tu parentela. O sea, él prácticamente le dijo, váyase solo. El hombre, como todos los hombres, muchas veces hacemos y cumplimos los mandatos de Dios a la mitad, a la mitad. Entonces, el llamado de Moisés ocurre en el monte Horeb, ¿sí? Cerca al territorio de los madianitas. Ahí es donde es. Entonces yo digo, uy, ¿dónde quedará el monte Horeb? Eso es lo que queremos también, que nosotros eh, y que ustedes también puedan, puedan visualizar, visualizar bien todo esto que tiene que ver con la geografía. Voy a seguir pasando los lagos y los mares de la Biblia, Golfo Pérsico hoy en día, el Mar Caspio, el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo. ¿Dónde estará eso? Y después vemos aquí el mar o el mar salado o el mar muerto. Entonces decimos, ¿y por qué se llama salado? ¿Por qué se llama muerto? Porque es que es un lugar que tiene una densidad de salinidad tan alta que no puede haber ningún ser viviente. Ahí no puede vivir ningún, no hay ser viviente ahí en esos lugares. Eh, pero esto viene desde la época de los romanos, todo esto, todo esto. Y vean el pedacito que está aquí, y este mar, como dice aquí, tiene 75 kilómetros, ¿sí? De largo y una anchura de 16 kilómetros. Entonces, qué bueno es poder entender todo esto. Aquí nos dan una relación del magnesio, del cloruro de sodio, del cloruro de calcio que tiene el mar muerto, para que científicamente uno también entienda por qué lleva ese nombre, ¿cierto? Pero aquí hay otros nombres, ¿cierto? Aquí van otros nombres, de ejemplo, el lago que antes se llamaba Arcisa, hoy en día se llama el lago Van, queda en lo que es hoy en día Armenia, ¿sí? Y no se encuentra en la Biblia, pero nosotros podemos ir hasta allá, los ríos de la Biblia, ¿cierto? ¿Se acuerdan de estos ríos? El Éufrates y el Tigris, ¿cierto? Lo conocemos muy bien. Nosotros podemos ir al mapa, ir a buscar el Tigris, ir a buscar el Éufrates, el río Jordán, estos ríos también. Aquí vemos mucho y yo les invito a que ustedes, si ya leyeron el módulo, vuelvan a tomarse el tiempo y vuelven y lo releen, ¿verdad? Para tener una mayor comprensión de todo esto. Aquí está el Líbano, aquí está Israel, aquí está Jordania. Esto es el mapa actualizado. Sí, esto es mapa actualizado porque en la época del Antiguo Testamento no eran los sirios, ¿cierto? No eran los jordanos. No. Ahora, qué importancia también entender dentro de la parte geográfica la parte climatológica. Sí, porque una cosa son los desiertos y otra cosa es cuando hay vegetación, el clima cambia mucho, ¿verdad? Y el Asia Occidental, Medio Oriente, se caracteriza precisamente por todo este tipo de lugares desérticos. Y los lugares desérticos y el desierto son lugares que usted y yo eh, son de paso. Sí, el desierto generalmente tiene que ser de paso porque es muy inhóspito. Es muy inhóspito, ¿ya? Eh, las temperaturas durante los días son supremamente elevadas y durante la noche son supremamente, descienden bajo cero mucho. Entonces el desierto de por sí
no es un lugar para uno quedarse, no, pero debemos entender que las narraciones bíblicas tienen mucho contacto con la parte desértica, las montañas, lo importante, vuelvo y les digo, de estos nombres. ¿Por qué se llama Ararat? Sí, ¿por qué se llama Caspio? ¿Por qué se llama Sagros? ¿Por qué se llama el Monte de los Olivos? ¿Por qué se llama el Monte Carmelo? ¿Qué pasó en el Monte Carmelo? Entonces yo me voy para el Atlas. Sí, en ese momento yo dejo el texto abierto, me voy para el Atlas, me voy para el mapa y voy a investigar qué era lo que estaba sucediendo. Sí, el Monte Sión, todo este tipo de cosas. Gerizim también, el Monte de los Olivos. Como ustedes se dan cuenta, el módulo está tremendamente completo. Es muy completo porque nos lleva a nosotros desde las cosas del Testamento, bíblicamente del Antiguo y Nuevo Testamento, pero también nos está haciendo ese contraste con lo que hoy en día referencian esos nombres, ¿verdad? Que estaban en, en la Biblia. Entonces, aquí vamos mirando los desiertos. Sí, los desiertos, casi difícil, vida. Sí, difícil. Y esto es todo lo que nosotros igualmente tenemos que visualizar. Y no solamente visualizar, sino, vuelvo y repito, como meternos en la película. Sí, meternos en la película y decir, esta gente, ¿cómo estaba pasando por ahí? Sí, las secciones del Oreb, ¿verdad? Sinaí, Oreb, significa terreno baldío y seco, ¿vea? El mismo término, Oreb. Por eso les venía insistiendo desde el comienzo de la clase la importancia de investigar los nombres de la Biblia, no solamente de los seres humanos, no solamente de las personas, sino de las cosas, igualmente de los sitios geográficos, tienen un grande valor, ¿verdad? Cades Barnea, ¿se acuerdan de la peregrinación en el desierto? Sí, todo esto es de nosotros estar pendientes. Ahora vemos aquí un contraste, digamos, Elim, donde había 12 manantiales o fuentes, ¿sí? De 70 palmeras, un lugar donde se podía refrescar, pero aquí tenemos Refidim, es uno de los lugares donde acampó Israel, lugar en el desierto de Sin y Sinaí, pero que el contraste de Elim, aquí no había agua. Sí, aquí no había agua, que aquí es donde vemos ese milagro dado por Dios a Moisés, que le dijo, háblale a la roca y Moisés, de pronto ya un poquito cansado después de toda esta travesía, lo que hizo fue que le pegó a la roca. Pero abrió, sí, abrió y vio. Pero entonces, qué bonito uno poder saber que todo esto, Elim, Refidim, entonces usted inmediatamente ya tiene la noción de lo que está sucediendo. Hay un periodo antediluviano, que todos lo conocemos, y asimismo hay un periodo postdiluviano, ¿sí? Y lógicamente, de ahí vemos una serie de, de, de nombres que salen de los descendientes de Noé. Aquí vemos a los tres descendientes, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? El uno son las naciones jefetitas que salen de Jafet. Todo eso lo vemos aquí en Génesis 11. Aquí están todas, ¿sí? Todo lo que salió de Jafet. ¿Dónde estuvieron? ¿Por qué estuvieron ahí? Todo ese tipo de situaciones. Aquí estamos viendo. Qué bueno es uno poder ubicarse. Qué bueno es uno poder ubicarse. Hay unos, les cuento que hay unas aplicaciones de unas Biblias. Ejemplo, la que se llama la Eastward, ¿sí? O sea, la espada
virtual, digamos así, donde usted la puede descargar y tiene unos mapas espectaculares, mapas inclusive de la NASA, de lo que es hoy en día, pero también tienen ese contraste con los mapas antiguos, con los mapas. Porque igual a pesar de que los mapas de las Biblias son completos, hay unos que son mucho más completos y podemos ir a mirar cosas mucho más interesantes también. ¿Sí? Aquí vemos todo esto nos habla a nosotros de aquellas personas de las cuales habla la Biblia, en los lugares donde están. Entonces, Canaán, las naciones de Sem, de otro de los descendientes, las semíticas, naciones descendientes de Sem. Aquí vemos todo, Azul. Entonces, igual cuando usted esté leyendo, dice, bueno, esta es una de esas naciones. ¿Dónde? ¿Dónde se ubicaron estas naciones de que venían de la descendencia de Sem? ¿Verdad? Palestina, Filistea, ¿sí? Filistea, ¿no? Aquí estamos, vean, el Mar Muerto, aquí, por acá, Israel, la Franja de Gaza, aquí. Todo eso es actual, esto es actual. Pero si usted ve de aquí, digamos, a Israel lo ve, digámoslo, un poco grande en relación a Egipto, en relación a Jordania. Es un país pequeño, es un país pequeño, ¿no? Todos podemos ubicarnos. Les estoy haciendo esta introducción, los nombres extraños de la tierra. Sí, Canaán fue un nombre que recibió maldición de parte de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Que el descendiente de esto era Cam, y Cam, Dios lanzó una maldición contra él, ¿verdad? Eh, Ancestros primitivos habitantes, ¿no? Entonces, qué bueno poder mirar y aquí seguimos nombres de la tierra, llamada por varios nombres a través de sus hijos Cam, a través de su hijo Canaán, Palestina, un nombre maldito, como dice en la memoria, maldito los filisteos, pueblo opresor, ¿sí? Filistín, también son malditos y peores y los peores enemigos de Israel hoy en día también, hoy en día también, ¿verdad? Entonces aquí vamos, vea, Palestina también tiene mar Mediterráneo, el desierto. Todas estas cositas son las que ustedes y yo vamos a estar con nuestro pastor Fermín. Entonces, consecuencias de la ubicación geográfica, dónde está ubicado Palestina, qué tiene al lado norte, qué tiene al lado sur, quiénes son los vecinos del oriente, quiénes son los vecinos del occidente. Todo esto lo que llamaban la ruta del mar, la ruta del rey. Yo supongo que ustedes ya han leído bastante, pero vuelvo y les digo, no es con una sola lectura estos módulos. Ejemplo, este módulo tiene 80 hojas. Sí, eso es de releerlo, es de releerlo, es de tener ese dentro de mi mapa de tiempo, de mis obligaciones diarias, yo ya tengo que adjuntar una obligación más, tengo que estrechar los tiempos para que yo todos los días, tenga ese tiempo de poder estudiar el módulo, leer bien el módulo, pero aparte de eso, irme a los textos bíblicos y empezar a qué? A mirar todo este tipo de las tribus de Palestina en la era de los patriarcas, ¿sí? Vuelvo y les digo, uno como digamos Abraham, Isaac, Jacob, ¿por dónde se movieron estos hombres? ¿Por dónde se movieron estos grandes hombres cuando hablamos de Damasco? Con Pablo que iba camino a Damasco, ¿estamos claros en qué parte está Damasco? ¿Sí? ¿Todavía existe hoy en día? ¿O cómo se llama hoy en día? Eso todo debemos nosotros también tener
El pueblo hebreo, los creadores, acuérdense que después de un tiempo que Jacob luchó, ¿cierto? Y le desgarraron la cadera, empezó a caminar mal para el mundo, pero empezó a caminar rectico para Dios. Sí, empezó a cojear para el mundo. Jacob, después de ese encuentro con el Señor, y le dijo, no, yo no te suelto hasta que no me bendiga. Sí, ahí fue cuando le dieron duro en la cadera. ¿Para qué? Para que empezara a caminar mal para el mundo y empezara a caminar bien con Dios. Y ahí fue donde le dice, tú ya no te llamas Jacob, tú ya no eres tramposo, tú ya no eres embaucador, ahora te vas a llamar Israel. ¿Sí? ¿Y de dónde sale el pueblo de Israel o el pueblo hebreo? Precisamente de las 12 tribus de Israel. Entonces, qué bueno poder saber aquí en el Antiguo Testamento dónde está ubicada Judá, dónde está Aser, dónde está Neftalí. Sí, por eso tenemos todos estos mapas y hay que darle gracias a Dios, sí, que ha tenido personas y que le ha dado esa habilidad a muchas personas de ser estos cartógrafos, sí, estos cartógrafos que igualmente nos pueden llevar a los tiempos del Antiguo Testamento, a los tiempos de Jesús, pero que también nos puede traer actualizados para nosotros ubicarnos en el tiempo en que estamos ahorita, en las regiones donde están ellos. Y aquí vemos a los hijos, sí, las 12 tribus de Simeón, donde estaban confinadas en el desierto, en la parte occidental del Mediterráneo y los filisteos, y así sucesivamente, ¿verdad? Y ahora miren Pastor Mario, los Pastor, significados. ¿Aló? Pastor Mario, Señor. disculpe, una pregunta. Bueno, principalmente nosotros acá tenemos entendido, siempre se nos ha explicado que Israel tiene más o menos como el grande lo que es el departamento acá del Atlántico, Sí, sí. ¿ya? Que es lo que se dice. Y algo como para preguntarle, ¿todavía Israel se maneja sectorizado por tribus No, o ya ya no, no, prácticamente en la no, actualidad ya no se maneja así? no, ya no, ya no, ya es un estado como tal como lo conocemos nosotros. Ya es un estado como tal. Sí, señor. Ya no manejan esto que teníamos en el Antiguo Testamento. Ya eso, inclusive ahí se están buscando unas tribus que han estado perdidas porque igualmente se diseminaron por el mundo. Pero no, hoy en día la parte de gobierno ya es una parte más centralizada, ya no se maneja. Pero sí manejan, Pastor, disculpe, sí manejan de pronto acá como manejamos departamentos, regiones, capitales, En este momento sabemos municipios, como acá también se manejan de municipios y cosas así. Las tribus allá no se manejan prácticamente así, ni como regiones. ¿Cómo que lo manejan ellos allá, digamos, en esa sí, parte? o sea, las regiones, por supuesto que sí, porque las regiones tienen que ver mucho con esa posición geográfica y no solamente la posición geográfica, sino también el trasfondo geográfico. Entonces hay regiones como dicen, las regiones desérticas, regiones que van más hacia el mar Mediterráneo y todo este tipo de cosas, pero ellos no tienen lo que llamamos nosotros, digamos, municipios. No, ellos lo que tienen son estos asentamientos, más bien que se llaman, que en el hebreo les dicen los kibbutz, ¿sí? Que son asentamientos de judíos en las diferentes partes del territorio o del Estado de Israel. Entonces, si te queda contestada la pregunta. Amén, amén, Pastor, amén. Sí, gracias. Gracias. Muy bien. Fíjense lo que sucede con los nombres. ¿Ya? Los nombres, lo que quiere decir Rubén, lo que quiere decir Simeón. Por eso les digo que tan importante que verdaderamente saquemos el tiempo, ¿sí? Que no hagamos el estudio. Ahora, entiendo que muchas veces cuando nosotros vamos a dar el mensaje tampoco podemos rellenar de toda la información que nosotros extraemos personalmente
para nuestro entendimiento, para hacer una enseñanza más completa, ¿no? Hay detallitos que usted puede incluir dentro de su predicación, dentro de su enseñanza, pero hay cosas que son precisamente personales para nosotros. Y esas cosas personales para nosotros son precisamente la investigación de cada uno de los nombres y lugares, ¿sí? Para que igualmente uno les pueda dar a entender a las personas en dónde se estaba sucediendo esto geográficamente. ¿Y por qué? Es que nosotros a veces hemos dejado porque no nos hemos acostumbrado, ¿verdad? A que los nombres, y esto yo les animo más adelante si los que todavía no tienen hijos o tiene o viene hijo en camino, hija en camino, sí, piensen en ese nombre que también va a tener un significado bíblico, sí, un significado de bendición, ¿ya? Que nosotros, ejemplo, vea qué tan bonito Judá, alabanza y sacar, hay una recompensa. Qué bonitos, ¿cierto? El significado. Sí, José, ¿verdad? Y vea los hijos de José. Efraín, fructífero. Manasés, el que hace olvidar. ¿Sí? Dan, Neftalí, todo esto, qué bonito poder uno entender. Y lo mismo que hacemos con los nombres de las personas. Igualmente debemos hacerlo con qué? Con la biografía. ¿Sí? Y aquí vemos ¿se acuerdan de la repartición, de todo esto de las tribus, ¿verdad? Cuando ingresaron, todo este tipo de cosas. Esto es importante que nosotros podamos eh, entender y darnos cuenta cómo fue que ellos quedaron y cómo es que hoy en día está el pueblo de Israel en relación a lo que era en ese entonces, ¿no? Entonces, vean, Palestina, como dice aquí, es una estrecha franja, perdón, franja, aquí me le falta como que una R y una N, de tierra situada entre el gran desierto arábico al oriente y el mar Mediterráneo. Ahí está metida. Sí, ahí está metida. Pero igualmente consta de planicies costeras, zona montañosa, de rocas, ¿sí? Que se van inclinando hacia el oriente. Todo eso es de ir a analizarlo. Algunas regiones naturales conocidas, como la llanura costera, las montañas de Judá y Samaria, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el Galilea y Jezreel, todo ese tipo del Valle de Jordán, todo eso es lo que ustedes van a empezar a profundizar con el pastor, ¿sí? El Mar Muerto que ya habíamos visto anteriormente, eh, es muy difícil que no hay vida realmente, porque dice que, como dice, eh, el 25% de su agua es depósito de sal, ¿sí? 8 veces superior a a la medida de los océanos, o sea que no sobrevive la meseta de Transjordania. ¿Se acuerdan de los toros de Bazán? Todo este tipo son lo que este módulo nos trae a nosotros. La hidrografía, qué bueno saber uno también acerca de los ríos. Sí, la vertiente del Mediterráneo. ¿Dónde está el río Jordán? Sí, ¿cuáles son las vertientes del Jordán? Y aquí tenemos, por ejemplo, un mapa que nos va mostrando. Entonces dice que el Mar Muerto tiene una superficie 400 metros bajo el nivel del mar. ¿Sí? Eh, Mide 75 kilómetros, 16 de ancho. La salinidad de agua alcanza el 26% del con sedimentos de azufre y fosfato. No hay seres vivos en el agua, ni en las orillas, ¿cierto? Aquí dice que se pueden ver bolas de brea flotando en el agua y agregados con la sal. Todo esto de estar en estos mapas es lo que usted y yo, de aquí en adelante, que estemos estudiando la Biblia,
vamos a empezar a tener toda esta indumentaria que necesitamos. Entonces, acuérdense esa clase que tuvimos que debemos tener un lugar, ¿sí? En ese lugar sea un lugar cómodo, donde usted tiene su libreta de apuntes, donde usted tiene las versiones diferentes de las Biblias, donde usted tiene su diccionario bíblico, donde usted tiene posiblemente el acceso a un computador donde usted pueda estar mirando en los mapas diferentes, como le digo. Hoy en día hay unas aplicaciones que lo llevan a usted a esos tiempos, ¿verdad? Miren aquí los árboles de los olivos, ¿sí? Todo eso es parte de lo que tenemos que entender. ¿Por qué le llaman el Monte Los Olivos? Precisamente por eso, porque era un monte que estaba igualmente lleno de esos árboles de olivos y esos árboles de olivos son los que es de donde se produce precisamente uno de los aceites más costosos que hay, que se llama el aceite de oliva, ¿no? Entonces, ver esos sectores, Galilea, abierto a los vientos del mar Mediterráneo, el lago Genesaret, ¿sí? El Bajo Jordán, el Negev, todos estos tienen una climatología diferente los unos con los otros. Y por todos esos lugares hay historias de Dios en la tierra, ¿sí? La posición de Palestina. Vamos mirando el verano seco, la sección de lluvia, la fauna, los animales domésticos más útiles para los hombres de aquella época fueron ¿qué? El camello, ¿sí? Las cabras, las ovejas, caballo. Acuérdense que en esa época todavía no existía ni la motocicleta, ni nada de eso. Entonces igual ellos tenían que, que moverse y movilizarse muchas veces caminando, pero igualmente ahí tenían estos animales domésticos, ¿sí? Entonces igual dentro de todos estos pasajes o parajes geográficos, igualmente se encontraban con una serie de especies de animales que también eran peligrosos, ¿verdad? Ejemplos, se cita leones, panteras, lobos, chacales, insectos, escorpiones, serpientes, ¿sí? Entonces es de cuando usted escucha y cuando ustedes están en tal desierto, entonces usted se empieza a investigar igualmente, bueno, y en ese desierto, ¿qué tipo de animales hay? Sí, ¿qué animales hay? Porque usted tiene que entender los peligros que igualmente se suscitan, perdónenme, dependiendo del lugar geográfico, ¿verdad? Dependiendo del lugar geográfico, usted igualmente sabe qué peligro, sabe si tiene que comer o no tiene que comer, ¿sí? Entonces la flora también tiene que ver con eso, porque si es un lugar donde no hay agua, si es un lugar donde eh, la, la, la manera de vivir es complicada, pues igualmente tenemos que entender que que estas personas al hacer esas travesías tenían que cuidarse de de una mordedura de culebra, de tantas cosas, ¿sí? Ahora miren, aquí está Damasco, visitada por Abraham. Sí, todavía existe. Aquí vemos desde Beirut hasta el mar de Galilea, vea, Damasco, todo lo que vemos, Cades, Neftalí, todo esto lo que ustedes van a estar, discúlpenme que se los pase así rapidito, pero ustedes igualmente lo tienen. La ciudad Samaria, ¿sí? Que precede el Semer, quinto rey de Israel, compró el terreno, un monte para edificar su capital allí, de Samaria. ¿Se acuerdan que ellos adoraban dónde? En el monte Gerizim, mientras los judíos eh, en Jerusalén. Sí, los samarios allá en el monte Gerizim. Entonces, todo esto es decir, ve, ¿y dónde quedaba Samaria?
Sí, ¿y dónde quedaba eso? Eso es importante que nosotros podamos entender. ¿Por dónde pasó Alejandro el Grande? Ejemplo, ¿sí? ¿Por dónde quedaba el palacio de Ciro? Tenemos una cantidad de información en la Biblia que yo creo que muchas de ellas las dejamos pasar. El país, Samaria, ¿sí? Todo esto, vea, vino a ser sinónimo del reino del norte. Qué bueno es poder comprender el monte de Gerizim y Ebal, relacionados muy de cerca. El primero está a 868 metros sobre el nivel del mar. Siquem, ¿hemos escuchado de Siquem? Claro, esta antigua ciudad de Palestina. Sí, vamos adelantando. ¿Cuánto había de Siquem a Jerusalén? ¿Cuánto habría? Sicar, que significa borracho. Qué bueno es entender todo esto y no pasar por alto. Ahí, ¿se acuerdan lo que pasó aquí? Sí, significa un montón o la ruina, claro. Todo eso tiene relación con lo que sucedió en ese momento, ¿no? Vamos adelantando, Ramá, Micmas, Gabaón, Gaba, Mitzpah. Todos estos son ciudades y lugares que son necesarios que estemos mirando. Jerusalén, todos conocemos. Jerusalén en tiempo de Abraham se llamaba Salem. ¿Sí? ¿Se acuerdan de dónde sale el Salem? ¿Verdad? Por ahí había un rey. Era el rey de Salem. ¿Cuál era el rey de Salem? ¿Alguien sabe? Que por allá Abraham le fue a dar ¿qué? Los 10, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, ¿cuánto habrá de Jerusalén a Jericó? Y de Jericó al Valle de Jordán. Todo esto es lo que usted y yo tenemos que investigar. ¿Sí? El río Jordán. ¿Dónde nace el río Jordán? ¿Por dónde pasa el río Jordán? ¿Qué beneficios trae el río Jordán? Sodoma y Gomorra. ¿Dónde quedaban Sodoma y Gomorra? Y esto también me lleva a mí también a mirar todo este contexto social, no solamente geográfico, sino social también. Zoar, que significa pequeña, como les estamos hablando, como hemos venido mirando, eh, todos los nombres tienen un significado, tienen un significado. Betabará significa lugar o casa del vado, ¿sí? Qué bonito poder tener esa claridad sobre los diferentes lugares. La tumba de Raquel, sí, fue sepultada aquí, dice. ¿En dónde? Ubicada en Belén. ¿Dónde quedaba Belén? Hebrón, Berseba, la encina de Mamre. Tantas cosas que tenemos y voy a dejar hasta aquí porque el resto ya es